Aleluya. Shalom para todos nuestros amados hermanos y amigos que están conectándose en esta hora para ser partícipe de esta gran bendición de estudiar las Escrituras, estudiar la Torá de nuestro Abba Padre. Así que para su hermano y amigo Raúl Polanco, como usted quiere llamarme, o Shaul, amén, que nuestro Padre eterno le bendiga en gran manera. Desde los estudios y las instalaciones de Congregación Shema Israel, le damos una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que están en sintonía en esta noche. Así que siéntese con su familia, busque su Biblia, busque apunte, porque esto va a estar bueno. Y creo que posiblemente ya las anotaciones salgan por la pantalla. Lo más probable es que van a estar viendo todo lo que vamos a estar proyectando, porque nos estamos preparando en eso. Amén, para que usted pueda ver todas las proyecciones que aquí hacemos, para que usted tenga pues una mejor visión de la enseñanza que se está dando. Así que toda la congregación, este remanente que está aquí en esta noche, le decimos a todos bienvenido y shalom. Amén. La congregación Shema Israel, estamos aquí para bendecir a nuestro Abba Padre. Y nosotros decimos ese texto poderoso y significativo de Devarim o Deuteronomio 6:4. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh es uno, Echad, uno, Echad, uno. Amén. Estamos llevando a cabo, para los que se están tal vez integrando por primera vez, estamos llevando a cabo el estudio que hemos titulado El nacimiento virginal de Yeshua o de Jesús, verdad o mito. Verdad o mito. Y creo que esta es la enseñanza número 7. Ya llevamos como ya un mes enseñando. ¿Por qué? Porque una enseñanza de esta índole no se puede dar en una clase de 1 hora. 1000 y pico de años bajo un dogma y una doctrina no se saca en un día, ni con una clase de 1 hora. Se requiere mucho tiempo. Un tema de esta índole se requiere mucho tiempo para desarrollarlo y llevarlo punto por punto. Amén. Punto por punto. Es como cuando un doctor está haciendo una cirugía, ¿ok? Y luego que la abre, que resuelve el problema, él no deja la herida abierta. ¿Qué él hace? Él le da puntada, pero de una sola puntada él no cubre toda la herida. Se requieren varios pullones y alar el hilo, y varios pullones y alar el hilo hasta cerrar la herida. Pues aquí todos los jueves con este tema estamos dando pullones, puntadas. Amén. Puntadas. Estamos dando puntada para cerrar esa vieja herida. Bendito sea nuestro Padre eterno. Ya hemos orado fuera de pantalla, fuera del aire, oramos la congregación y tuvimos nuestro momento de intercesión por este servicio y por la vida suya allí. Así que vamos a dar inicio, vamos a continuar lo que hemos estado enseñando, y queremos enviarle un saludo caluroso desde la congregación Shema Israel a un hermano muy amado por nosotros, el hermano Shmuel Ben Abraham, que cariñosamente Anthony, allá desde Brasil. Le enviamos un saludo a él y a su familia, que yo sé que están ahí conectados. Le enviamos un saludo, se le extraña y esperamos verlo pronto, si nuestro Abacados, nuestro Padre eterno, así lo permite. Bendito sea su nombre para siempre. Are you ready, people? Are you ready?
¿Cuánto tiene la mente y el corazón abierto? Pues vamos a proseguir con esta gran, yo no sé ni cómo llamarle, esta gran aventura, ¿ok? O este viaje largo que estamos haciendo a través del nacimiento virginal de el Mesías, Yeshua. ¿Verdad o mito? La semana pasada, oh, qué bueno que ya esto está más santo. La semana pasada hemos dado muchas clases de esto, mucha. Cuando usted vea por ahí que diga la palabra virgen no es una palabra hebrea, sino griega, por ahí se para. Me dice ahí. Son tantos los... me lo va a poner desde allá mi esposa. Es que hemos dado demasiada herramienta. Amén. Y ya vamos entrando a este tema un poquito más profundo. Ay. Amén. Vamos a ver. La palabra virgen no es una palabra hebrea, sino griega. Ahí nos quedamos la semana pasada. Estuvimos hablando en Devarim, capítulo 21, Deuteronomio, ¿verdad? Capítulo 21, verso 10, donde se hablaba que aún al soldado que no se había casado, solamente había entrado a la Ketubá, pero no había entrado a la Jupá, que es donde se consumaba el matrimonio por medio de la relación del coito, de la relación conyugal. Si se iba para la guerra, se le permitía al soldado tener relación con la joven, amén, y allí no se le declaraba pecado. ¿Por qué? Porque él iba para la guerra y quién sabe si no regresaba jamás. Amén. Obviamente no estábamos con esto diciendo que es una bendición o que es algo normal el tener relación fuera del matrimonio. Amén. Es una bendición cuando uno hace las cosas bien y correctamente. Amén. Pero lo estoy hablando desde la perspectiva bíblica. Ok, necesito su atención y le voy a pedir algo de antemano. Tal vez vamos a entrar un poco a un tema que a alguno le parecerá un poco aburrido, para otro tal vez será sin interés, pero escuche, quiero establecer algo en tu mente en esta noche. Todas las doctrinas habidas y por haber de cualquier religión, de cualquier denominación, toda doctrina tiene una historia. Y para tú entender la doctrina, tiene que conocer la historia. Sea una secta, sea un grupo religioso, cual sea, siempre tienen doctrina. Y esas doctrinas tienen una historia. Y esa historia tiene un porqué. Y ese porqué te hace conocer por qué motivo, razón se establecieron ciertas doctrinas en ciertos grupos religiosos. Y como estamos estudiando una doctrina que es la columna vertebral del cristianismo, ¿y cuál es? El nacimiento virginal de Mashiach, de Yeshua, de Jesús, como usted quiera llamarle. ¿Ok? Y siempre lo he dicho desde el principio que empezamos esta clase, que la enseñanza o la doctrina del nacimiento virginal de Jesús, de Yeshua, es la columna vertebral de la fe cristiana. Esa es la columna vertebral de la fe cristiana. En el cristianismo, quien no reconozca ese punto no es cristiano, o si tiene años en el cristianismo y no confiesa esa doctrina, entonces se le declara hereje, porque no cree en el nacimiento virginal de Jesús. En el caso nuestro, ¿verdad? Yeshua. ¿Están conmigo? Ahora bien, nosotros estamos llevando este estudio a través de las escrituras mismas, pero también a través de la historia tanto de los primeros apóstoles, los primeros emisarios de Yeshua,
los primeros precursores, por decirlo así, de las buenas nuevas fuera de lo que es Jerusalén. Amén. Y en este caso, el apóstol Rab Shaul o Pablo, que fue uno de los precursores que llevó, por decirlo así, las palabras de Mashiach fuera del contorno de lo que es Jerusalén. Y obviamente los judíos que estuvieron en Hechos capítulo 2, en la fiesta no judía, pero que iban los judíos de todo el mundo, porque era parte de su idiosincrasia, de su cultura hebrea, ¿okay? Que era la fiesta de Shavuot, que esto llevaba a los judíos de todos los lugares, todos los pueblos que estaban en esa área, los llevaban a peregrinar a Jerusalén. ¿Para qué? Para celebrar las fiestas bíblicas, y 3 de ellas eran las principales fiestas de peregrinación. ¿Quiénes saben cuáles eran esas fiestas? Shavuot, o llamada Pentecostés. Todos los hombres tenían que ir a Jerusalén a celebrarla, estuviesen donde estuvieran, tenían que moverse allá para celebrar esa fiesta. Otra era la fiesta de Pesaj. ¿Están conmigo? También la celebraban en Jerusalén, en Jerusalén. ¿Y cuál otra? ¿Quién me dice? La fiesta de las enramadas, o la fiesta de Sukkot. Había que ir a Jerusalén a celebrar esa fiesta. Y le doy un dato importante. Reina Valera desmiente esto, porque ella establece que Jesús, el niño Jesús, nació en un pesebre con animales. ¿Están conmigo? Y que era invierno, pero que en un pleno invierno había pastores pastoreando afuera. Explíquenme eso. Si los pastores en invierno no salían en ese entonces a pastorear las ovejas por el frío. ¿Ok? Pero en la fiesta de Sukkot es donde bíblicamente, desde la perspectiva hebrea, Mashiach nació. Mashiach nació posiblemente entre septiembre final o principio de octubre. ¿Están conmigo? Porque la fiesta de Sukkot abarca ese tiempo. Empieza en septiembre, pero culmina en octubre. ¿Están conmigo? Para que me entiendan. Entonces, cuando Mashiach nace en Jerusalén, se está celebrando ¿el qué? Se está celebrando la fiesta de Sukkot, la fiesta de las enramadas. Es decir, que Mashiach nació en una, dígalo, en una enramada. Mashiach no nació en un pesebre con animales. Ni tampoco fueron 3 reyes magos a adorarlo. Oh, Padre. Esto trastoca el sistema. No fueron 3 reyes magos a adorarlo. Ni tampoco una estrella estaba guiando a 3 reyes magos a donde estaba el Mesías. Eso es, ¿quieren saber qué es eso? Eso es paganismo. Eso es mitología griega. Hello. ¿Está en serio? Bueno, vamos a proseguir. Pero voy a reiterarte. Tú quieres seguir creyendo en tu estrellita, sigue creyendo en tu estrellita, tranquilo. Tú quieres seguir creyendo en tus 3 reyes magos, dale para adelante, chico. Sigue creyendo en tus 3 reyes magos. ¿Ok? ¿Cómo que se llamaban? Baltasar, ¿cómo es? Gaspar, ¿y quién más? Y Anshor. Así es, Melchor. Yo ni me acuerdo de esos muchachos. 3 reyes magos. Bueno. Y la estrellita guiándolo. Párense aquí, váyanse allá, den la vuelta por acá. Esa estrellita era un gran GPS. ¿Ok? Todo eso es mitología griega, señores. Lo mismo pasó con el nacimiento de Krishna
Una estrella también guió a 3 reyes a su nacimiento. Lo mismo pasó con ¿quién más? Yo le hablé a ustedes de todo eso, de toda esa gente. Se lo presenté en días pasados, ¿se acuerdan? Y con gráfica y todo, con gráfica y todo. Lo mismo había pasado con Horus en Egipto en el 3000 antes de la era común, con Mitra de Persia en el 1200 antes de la era común, nació de una virgen el 25 de diciembre, hizo milagros, tuvo 12 discípulos, descendió del cielo para salvar a los hombres de sus pecados, fue llamado Redentor, Cordero de Dios, Salvador, resucitó a los 3 días de morir y se le adora el domingo. Lo mismo pasó con Atis, un dios griego en el 1200 antes de la era común, ¿ok? Nació de una virgen el 25 de diciembre, bautizaba a sus fieles para limpiar sus pecados, sus seguidores comían pan que representaba su cuerpo, murió crucificado y resucitó al 3er día. Lo mismo pasó con Zoroastro, Asia Menor, un dios de la Asia Menor en el 800 antes de la era común, nació un 25 de diciembre, etcétera. Dionisio también nació de una mujer mortal, fecundada por un dios el 25 de diciembre en un pesebre, montando en un burro, hizo una procesión ritual, transformó el agua en vino, dio de comer a sus seguidores. Eso no lo digo yo, ahí está la historia. Y Krishna, una deidad de la India, nació en el 3200 antes de la era común, nació de una virgen, anunciamiento por una estrella. La estrella anunció su nacimiento, Krishna, y de ahí es que viene Merry Christmas, que es la celebración al hijo de Krishna, que es Cristo, no el Mashiach de las Escrituras. Ay, Padre, es tan serio. ¿Sigo o paro? Ay, 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 esta gente me está mirando serio. Entonces, vamos a entrar a lo que es, ya le di como un recuento, ¿verdad? Vamos ahora a entrar, a proseguir con este estudio, pero pasando ya a otro nivel. Voy a dar los últimos tópicos sobre la palabra o el concepto de virginidad en el contexto hebreo, en el contexto judío. ¿Escucharon lo que dije? Vamos a ver el concepto de virginidad que se tenía tanto en la mentalidad y en la cultura judía, en la hebrea, como dentro de lo que es el segundo templo, que es el templo en el tiempo en que Mashiach se manifestó. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo acá? Mashiach no nació en el año 0, eso no existe. ¿Cuándo han escuchado eso? ¿Cuántos han escuchado eso? Hasta una canción. En el año 0, que es algo así, escuché. No, eso no existe, el año 0 no existe, hermano. Mashiach nació aproximadamente el 6, el año 6, del año 6 al 7 por ahí. ¿Están conmigo? Nació del 6 al 7. No nació en el año 0. Eso no existe. Ni en la historicidad bíblica. Eso no existe. ¿Quién se inventó eso? Vaya usted a saber. El año 0. A ver si el 0 es un número. El año 0. Escuchen. En el año 0, el año 0 no existe, hermano. El tiempo en la venida del Mashiach nació en el año del 6 al 7, según los exégetas, los sabios rabinos de Israel, que eso está registrado en el Talmud. ¿Están conmigo? Que aunque no enseñamos aquí nada de eso, pero tiene historia que es digna de uno estudiarla. ¿Están conmigo aquí, por favor? Vamos a proseguir. Entonces, la palabra virgen no es una palabra hebrea, sino griega. La palabra virgen proviene del griego patenos o partenos. ¿Cómo es? Partenos. Esta es una traducción, la palabra partenos es una traducción del griego, de la versión griega Septuaginta. ¿Se acuerdan? Que fue la primera, oído, la Septuaginta fue la primera versión de la Biblia hebrea al griego. La Septuaginta, ahí está, míralo ahí,
Septuaginta, a ver si está por ahí. Parece que no sé si me ayuda ahí, Filita, por favor. Porque se me adelantó, no sé qué está pasando. La palabra virgen viene del griego partenos, y esa palabra partenos se tradujo en la versión Septuaginta, o conocida la versión de los 70, LXX. ¿Okay? Entonces, partenos es una traducción de 3 palabras hebreas que expresan diferentes variantes. Partenos expresa diferentes variantes, no es una sola palabra. Y de antemano le hago entender algo, que la palabra virgen en el contexto hebreo, en el contexto judío, nada tiene que ver con una mujer o una joven que no ha estado casada o no ha tenido relación. ¿Me entienden? Porque hay cipote por ahí, dicen en El Salvador. ¿Ok? No necesariamente es eso. Claro, nuestra mentalidad. Virgen es una muchacha que se ha reservado, no se ha casado, no ha sido tocada por un hombre, no está casada, no ha experimentado, ¿ok?, lo que es el coito. Por ende, en nuestra mentalidad, en nuestras culturas, a esa muchacha se le llama virgen. Luego que se casa, ya jamás se le puede llamar virgen, sino mujer casada. Pero en el contexto hebreo no es así. Una mujer casada en el contexto hebreo todavía es una virgen. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Están conmigo acá? Yo creo que ya sí llegué. Ok, ahí están. Estas son las 3 palabras, ok, o las 3 variantes de virgen en el contexto hebreo. Aquí está. Está la virgen Alma. O Almaj, la virgen Almaj o Almaj. Jovencita de 10 a 14 años de edad. ¿Qué dije? Una jovencita de 10 a 14 años de edad que ha tenido relaciones sexuales en el matrimonio, pero todavía no ha llegado a la pubertad, no ha ovulado. ¿Están conmigo? No ha ovulado. Por ende, una jovencita, y usted dirá, pero pastor, eso no es pedofilia. En el contexto hebreo no era así. Las muchachas ya a los 10 años ya estaban apartadas para un marido. Obviamente, en el contexto actualizado, usted no le va a dar su hija de 10 años a ningún hombre para casarla, ni de aún de 12 años. Pero en el contexto hebreo, eso era normal. Para nuestra cultura es un alboroto. En parte porque hay muchachas de 13 años todavía aquí en nuestra cultura que salen embarazadas. Y de 14 años. Y están en las escuelas y debajo de la uniforme tienen la pancita. Y aclaro, yo no estoy aquí diciendo que estoy de acuerdo de que una niña de 12 años se case. Si yo tengo una niña de 12 años y me viene a mí hablando de matrimonio, pues bailamos bolero, bailamos tango. Pero obviamente tenemos que meternos en el contexto hebreo. No era pecado, no era nada visto como fuera de lo normal. Lo anormal fuera que una muchacha llegara a 19 años y todavía estuviera soltera. ¿Me explico? Claro, para las jovencitas que tienen 12 años aquí, 13, el pastor, el Roy, no te está mandando a casar. Estudia y prepárate, madura y luego te casa. Santo, ¿están conmigo? Obviamente mi mamá tuvo a mi hermana a los 15 años de edad. A mí me tuvo a los 16, creo. 16 o 17. A mi hermana la tuvo a los 15. Mi hermana y mi mamá, usted la ve hoy, parecen hermanas. ¿Me explico? La tuvo jovencita. Y aquí hay hermanos que saben que en el Caribe
Muchas muchachas se casan jovencitas y en México ni se diga. Yo he visto muchachitas jovencitas, niñitas en México casadas con hijos. ¿En serio? Yo no sé si usted sabía, ¿cuántos son mexicanos acá? En los pueblos de México que son campos, las muchachas se casan temprano, tempranito. Aquí hay mexicanos que me secunden eso. Se casan jovencitos. Oye eso, jovencito. ¿Sabes a qué año los tuvo? A los 14 años. ¿Ven? Porque ya cuando una muchacha ya le daba su menstruación, ya esa muchacha estaba preparada para casarse. Le diera a los 12 años, le diera a los 11 años, en el contexto hebreo estoy hablando, ya estaba lista para casarse. Otra vez esto se me fue. Aleluya. Entonces, estaba número 1, la virgen Alma, una jovencita de 10 a 14 años que estaba casada, estaba en el matrimonio y estaba sexualmente activa, pero todavía no había llegado a la pubertad, todavía no estaba ovulando. Aunque era casada, se le llamaba virgen porque no ovulaba todavía. Dicen los americanos, no yet. ¿Están conmigo? Estaba la virgen Betulá. La Betulá. La virgen Betulá es una jovencita que no ha tenido relaciones sexuales porque no es casada. Nunca ha estado con un hombre, aunque ella tenga la capacidad para reproducir. No ha estado con un hombre, es una Betulá. Aunque tuviera en su periodo menstrual, si no estaba en una relación de ketubá, en un pacto matrimonial, si no tenía un papel firmado con un joven judío, hebreo, ella era todavía una Betulá, porque no era casada. Lo que convertía a una muchacha en almaj era el matrimonio. Ninguna joven soltera se le podía llamar almaj, sino Betulá. ¿Están conmigo acá? Porque no estaba casada. La Betulá era soltera, la almaj era casada. Y vamos a ver ahorita en qué contexto se presenta Miriam o María con Joseph ben David, con José hijo de David. Vamos a ver si se tenía en el contexto Betulá o en el contexto Alma. La otra variante es la Virgen Nará. Diga Nará. La Virgen Nará era una niña muy pequeña de 2 a 5 años de edad. Y por ende ni se podía inventar con esa niña. Era una Nará. ¿Están conmigo? ¿Cuáles son los 3 variantes de vírgenes en el contexto hebreo? Alma, virgen casada, ¿verdad? Y sexualmente activa, pero si no tenía hijos, si no salía embarazada, era una alma todavía. ¿Ok? La Betulá, la joven virgen sin casarse. Y la Nará, la niña de 2 a 5 años de edad. Proseguimos. ¿Están aprendiendo? Más le vale. Vamos a proseguir. Si me da la próxima, por favor, gráfica. Entonces, estas 3 palabras fueron traducidas al griego en la versión Septuaginta como partenos. ¿Ok? Almaj, Betulat y Nará. Esas 3 palabras que, por lo que hemos visto ya, contienen 3 variantes muy distintas y 3 posiciones muy distintas en la muchacha. No obstante a esto, el griego lo tradujo como partenos, y partenos siempre fue traducido como virgen, sin tomarse en cuenta que estas 3 palabras en hebreo, aunque suenan como virgen, no obstante tienen diferentes conceptos. ¿Ok? Ahora bien, vamos a proseguir en lo que nos arreglan, ¿verdad? Esto acá. Ahora bien, yo quiero, y lo voy a dejar con una pregunta: ¿en cuáles de estos 3 grupos de virgen o de virginidad cae Miriam o María? ¿En Almaj, Betulá o Nará? Vamos a verlo en el proceso. No se me adelanten, mis santos. ¿Ok? Entonces, para usted entender eso, tenemos que saber qué concepto de significado se tiene en el mundo judío en cuanto a virgen.
Virgen en el pensamiento hebreo, oído, es aquella jovencita casada que jamás ha tenido una menstruación y por ende no ovula todavía. Ya sea que sea estéril o por no haber entrado a la pubertad. ¿Me explico? Oído, una mujer de 70 años casada, estéril, era una virgen, era una alma. ¿Me siguen? ¿Dónde dice eso distinguido? Ahora mismo se lo vamos a presentar por las escrituras. Entonces, o era estéril la muchacha o no había entrado a la pubertad. Y como resultado, ella no puede quedar embarazada, aunque esté casada. Si la muchacha era estéril y no podía embarazar, era una alma, una jovencita casada, pero que no es fructífera, no ha tenido hijos, no ha salido embarazada. ¿Me explico hasta ahí? Amén. Entonces, en lo que se arregla esto, que bueno que yo tengo mis anotaciones, el matrimonio en los tiempos bíblicos, vamos a analizar eso. En los tiempos bíblicos el matrimonio, oído, se llevaba a cabo en edad muy temprana, como pudimos ver. Y si la joven era menor de 12 años, se esperaba hasta que llegara los días de su pubertad. Y normalmente se daban 12 meses, oiga bien, 12 meses de un evento al otro evento. ¿De qué evento a qué otro evento? De el pacto matrimonial, la ketubá, a la jupá. Okay, se daban 12 meses. En esos 12 meses la muchacha tenía que ya estar ovulando, tenía que estar ovulando. Si no estaba ovulando había un problema. O era estéril y lo más probable era que estuviera problemas de esterilidad. ¿Están conmigo? Entonces, es decir, entre la pubertad y el matrimonio se daban 12 meses. En el caso de que la jovencita no menstruara, aunque estuviera casada, se le daba el tiempo para que llegara a su primera menstruación y entonces se consumaba el matrimonio, entraba el coito. Pero habían hombres que decían, ya es demasiado, entiendo que tú tienes un problema, vamos a unirnos en coito. ¿Me explico? Ya el hombre no esperaba más. Y si era dominicano, le daba 6 meses. Aleluya. Y si era boricua, olvídate. ¿Me siguen? Pues prosigo, por favor. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de que Alma podía ser una mujer aún anciana casada. ¿Ok? En los tiempos bíblicos le dije, una joven podía casarse y cohabitar con su marido antes de que llegara la menstruación. Ella podía casarse y cohabitar con su marido. Y entonces, consecuentemente, ella iba a llegar a la ovulación. ¿Me siguen? Entonces, el concepto de virginidad en los días del judaísmo del segundo templo, que esto es importante que lo sepan. Oído, marque eso ahí, todavía no has podido arreglar eso. Ok, vamos a seguir. El concepto de virginidad en los días del judaísmo del segundo templo, que fueron los días en que nuestro Mashiach nació, se desarrolló y enseñó. En el judaísmo del segundo templo, eso no se le puede zafar de la mente. No es lo mismo el judaísmo del primer templo en los tiempos de Nehemías o de Nehemías que en los tiempos del maestro. Cuando Yeshua llega a Jerusalén, se manifiesta, el judaísmo había experimentado unos procesos. Escuchen, el judaísmo nunca ha sido una religión sin cambio, para que me entiendan, netamente hablando. ¿Ok? El judaísmo ha ido experimentando cambios, transformaciones con los años. No es monolítico, es decir, no se mantuvo en una sola raya y ya, ha ido cambiando. ¿Me explico? El judaísmo, bueno, creo que ahí estamos, ok, ha ido cambiando. Entonces, en el judaísmo del segundo templo, el concepto de virginidad había tomado cierto giro y a eso es que vamos a entrar rápidamente. En el judaísmo del segundo templo, oído, se creía que si una mujer judía, escuche bien, si era virgen intacta, que nunca había conocido varón,
nunca quedaba embarazada en su primera relación sexual. Lo voy a repetir. Ese es el concepto en el judaísmo del segundo templo. Se creía que si una mujer judía, una joven, si era virgen intacta, que nunca había conocido varón, nunca quedaba embarazada en su primera relación sexual cuando se casaba. Nunca quedaba embarazada. Oído, marque esto porque es interesante. Es lo que se creía y lo enseñaban los rabinos, que una muchacha, si era intacta, cuando entraba a su matrimonio, en la primera relación sexual, no era necesario que quedara embarazada. Así lo enseñaba el judaísmo. ¿Me explico? Vayan conmigo. También la virginidad en los tiempos del judaísmo del segundo templo se tenía como la incapacidad que tenían muchas jóvenes para concebir. Eso se tenía de concepto de la virginidad. La incapacidad para para concebir. Repítalo, incapacidad para concebir. Entonces, en tercer lugar, cuando ya había llegado la joven a la edad de ser fecunda y no había quedado embarazada, ¿qué sucedía? Ella era considerada, se interpretaba como una alma. Génesis 18:11. Vamos a Bereshit 18:11. Búsquelo por favor. 18:11. Bereshit o Génesis 18:11. Busquen todos los textos que le dé, por favor. Dice, voy a leer en Reina Valera y luego voy a leer en otra versión. Dice, Abraham y Sara eran ancianos de edad avanzada. A Sara le había cesado ya la regla de las mujeres. ¿Qué le había cesado? La regla de las mujeres. Pues el judaísmo decía que Sara era una alma, una virgen, siendo una anciana. Voy a leerlo en la Sefer Dabar, que se va mayormente al texto hebreo. Vamos a ver qué dice la Sefer Dabar. O la BIM, pueden buscarla también. Vamos allá. Lean por favor conmigo el que tiene esta versión también. Voy a leerlo. Oigan lo que dice acá. Y Abraham y Sara eran ancianos entrados en día, y había dejado de suceder en Sara la costumbre de las mujeres. Oigan esto. Entonces aquí ella era considerada como una alma. Ahora bien, le voy a dar ejemplos más verídicos, Vamos a ver la vida de Ricaj o Rebeca, la esposa de Isaac. Era considerada una virgen porque era una mujer estéril. Bereshit 25, Génesis 25. Lo voy a leer en Reina Valera y luego voy a ir a Sefer Dabar rápidamente. Génesis 25, Bereshit 25, 20 al 21. Escuchen lo que dice. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel el arameo. Y déjeme decirle, ¿cuántos años tenéis Isaac? 40. Cuando el siervo Eliezer va a buscar a la esposa de Isaac, a veces usted y yo pensamos que la mujer tenía algunos 30 años de edad. En la cultura, esta muchacha estaba entre los 10 a los 14 años. Wow. Por eso es que el siervo de Abraham tiene que ir a la casa del papá y decirle lo que hay, hablarle del contrato, para que le puedan dar el permiso de llevársela. Imagínense que unos padres ahora le digan a una muchacha de 18 años, no te cases con ese hombre. Es lo primero que hacen. Y una muchacha con 18 años, además hasta con 15 ya, son bien mujercitas. Pero no, estas eran muchachitas sujetas de entre 10 a 14 años de edad. ¿Me siguen? Ay, pastor, usted es pedófilo. Hermano, estudie la historia. Eso no lo digo yo. ¿Sí? Dice
el verso 21. ¿Qué dice? Léalo. Isaac rogó al Señor, dice esta versión, por su mujer, que era estéril. ¿Por qué se enteró Isaac que ella era estéril? Porque ya habían tenido coito y ella no había embarazado. Había pasado la primera relación, llegó la segunda, y cuando le pregunta Isaac, mami, ¿estás embarazada? Dice, ya no siento nada. Y pasaron tiempo y él tuvo que orar. Entonces ella era declarada como una alma, una joven casada virgen, porque no había quedado embarazada. Aleluya. ¿Cuánto tiempo me queda? Vamos a seguir rápido para avanzar. Seguimos. Dice, el Señor accedió a su ruego y Rebeca, su mujer, concibió. Ella quedó embarazada. Ahora bien, vamos a leerlo en la Sefer Dabar, a ver lo que nos dice. Capítulo 25 de Bereshit, de Génesis. ¿Lo tienen, por favor? El verso 20 al 21 dice, vamos a ver esta versión cómo dice. 25. Ok, dice así. Y era Isaac de 40 años cuando tomó a Ricac, o sea, a Rebeca, la hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y la hermana de Labán, el arameo, para ser su hija, su mujer. Y oró Isaac a Yahweh por su esposa, porque ella era estéril. Y Yahweh escuchó su súplica y concibió Rica o Rebeca, su esposa. Y si usted se va, vamos al capítulo, cuando el siervo va a buscar a esta muchacha, para que ustedes vean cómo declara el texto a esta muchacha. Dice el verso 16. Vamos al 15 del capítulo 23 de Bereshit, de Génesis. Mire, esto es antes de ella haberse casado con Isaac. Miren esto. El verso 15 del capítulo 23 dice: y sucedió que antes que él terminara de hablar, he aquí Rica o Rebeca salió, quien le había nacido a Betuel, hijo de Milca, de su esposa de Nahor, hermano de Abraham, con su cántaro sobre su hombro. Y la nará, aquí dice, la nará. La nará. ¿Por qué nará? Todavía era una niña, una muchachita de entre 10 a 14 años. Nará, dice, mire, la nará era de buen parecer, una betulá. ¿Qué es una betulá? Joven que nunca se había casado, que hombre no había conocido. Y ella descendió a los ojos de agua y llenó su cántaro y subió. ¿Están viendo cómo se le declara aquí? Una betulá. ¿Por qué? No ha conocido varón, hermano. Lo mismo pasó con Rachel o Raquel, la esposa de Jacob. Era una virgen alma, pues aunque estaba casada, no podía concebir un hijo. Bereshit 30, Génesis 30, del 22 al 23. Voy a leer directamente de la Sefer Dabar. Oído, por favor. 30 al 22 al 23 dice: y recordó Elohim a Rachel, y la escuchó a ella Elohim, y abrió su vientre, y ella concibió, y dio a luz un hijo, y ella dijo: ha quitado Elohim mi oprobio. ¿Están viendo? Ella era una alma, pero no había tenido hijo, no había quedado embarazada. Por ende, ella se le declaraba una alma. También tenemos el caso de la esposa del danita Manoa. Era una mujer estéril por medio de una visitación de un mensajero de Yahweh, un ángel,
a ella se le dio la noticia de que el eterno Yahweh la haría embarazar de un niño especial, un nazareo. Jueces 13. Vamos para allá, por favor. Jueces 13. Jueces 13. ¿Lo tienen? Vamos a ver lo que dice esta. Ok, lo que tenga Sefer va a decir Shoftim, que es Jueces 13. ¿Cuántos lo tienen? Su verso 1 al 7 dice así: de nuevo los hijos de Israel hicieron lo maldito, lo malo ante los ojos de Yahweh, y Yahweh los entregó a los Plishtín o los filisteos por 40 años. Había un hombre de Zorat, de la familia de Dan, cuyo nombre era Manoah. Su esposa era estéril y nunca había tenido hijos. El malach de Yahweh, el ángel, se apareció a la mujer y le dijo: escucha, tú estéril, no has tenido un hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, por tanto, ten cuidado de no beber vino ni otro licor intoxicante, y no comas nada inmundo. No es que el vino sea pecado. Lo que pasa es que el niño era un nazareo. Eran unos niños apartados desde el vientre que tenían una dieta muy diferente a la del pueblo. ¿Están conmigo? ¿Dónde nos quedamos? Dice el 5: porque de cierto tú concebirás y darás a luz un hijo. Ninguna cuchilla tocará su cabeza. El nazareo no se cortaba el cabello, porque el niño será nazir o nazareo para Elohim desde el vientre. Además, él comenzará a rescatar a Israel del poder de los filisteos. La mujer vino y se lo dijo a su esposo. Ella dijo: un hombre de Elohim vino a mí, su rostro era temeroso como el del malaj de Elohim. Yo no le pregunté de dónde venía y él no me dijo su nombre, pero me dijo: escucha, tú concebirás y darás a luz un hijo, así que no beberás ningún vino ni otro licor intoxicante, y no comas nada inmundo, porque el niño será nacir para Elohim desde el vientre hasta el día que muera. ¿Están viendo? ¿Cuántos van conmigo? Ella era una alma. ¿Por qué? Porque ella no había todavía quedado embarazada. Entonces, también tenemos el caso de Elisheba o Elizabeth, la esposa del sacerdote Zehariat o Zacarías. Ella era estéril y por tanto también se le veía como una mujer alma. En Lucas capítulo 1 verso 5. Vamos a ver qué dice. Lo voy a leer aquí. Lo voy a leer en Sefer Dabar. Lucas, búsquelo por favor. Lucas 1:5. ¿Lo tienen? Yo no. Dice así el texto: fue en los días de Herodes, rey de Yehudá, hubo un Cohen, un sacerdote llamado Zacarías o Zacarías, que pertenecía a la división de Abiyad. Su mujer era descendiente de Aarón y su nombre era Elisheba o Elizabeth. Ambos eran justos ante Yahweh y caminaban en todos los misbot, los mandamientos, los estatutos de la Torah de Yahweh sin culpa. No tenían hijos porque Elisheba era estéril y ambos estaban entrados en años. ¿Están conmigo? Entonces, estas mujeres se le declaraba, hermano, ¿cómo? Se le declaraba alma. Mujeres ya entradas en edad, pero que no habían concebido. ¿Ok? Y también ese fue el caso de muchos personajes en las escrituras. Cuando la mujer no podía embarazar, ella era declarada alma. Y una cosa importante, siquiera note esto, oído, esto es un punto importante. ¿Cuántos me están viendo? ¿Cuántos me están viendo? Mírenme, ¿cuántos me están viendo? Todos los hijos de estas mujeres alma, mujeres estériles que no podían concebir, dar a luz, embarazar, los hijos que ellas tenían le llamaban Ben Elohim, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en el concepto hebreo, el que una mujer estéril embarazada era un milagro, era visto como un gran milagro divino
por parte del Eterno. Y por ende, ese niño era marcado como hijo de Elohim. O sea que a Shmuel o a Samuel lo conocían como el hijo de Elohim. Hello. A Sansón lo conocían como el hijo de Elohim, el hijo de Dios, porque se le atribuía el milagro al padre y decían, esa mujer embarazó solamente por la gracia del bendito. Por ende, ese niño es especial y es llamado Ben Elohim, hijo de Dios. Hello. Lo mismo pasó con Johanán. Johanán era llamado Ben Elohim. ¿Por qué usted cree que le iban a preguntar, ¿eres tú el Mashiach? Porque decían, este como que puede cumplir con algunos de los requisitos para ser el Mashiach. Pero se le olvidaba como algo, que Johanán no era de la tribu de Judá, sino de la tribu de Leví. ¿Están conmigo? Si Johanán decía, sí, yo soy el Mesías, le caían a pedrada los eruditos, los rabinos, porque él era hijo de Zacarías, el sacerdote. ¿Y los sacerdotes de qué línea eran? De Leví. Por eso es que, y me da tristeza ver mucha gente de raíces hebreas que dice que Yeshua HaMashiach tiene el linaje de David por medio de María. Pero carambola, ¿cómo que la gente estudia? ¿De quién Miriam o María era pariente? ¿Y Elisheba qué era? Porque los levitas no se podían casar si no era con una levita. Ese era el mandato que había para ellos. No podían casarse con una mujer de otra tribu. Eran levitas. Por ende, si Miriam y Elisheba tenían un parentesco, me imagino prima hermana, ¿de qué tribu era María o Miriam? De Leví, señores. Por ende, el Mashiach no puede tener linaje de Judá por Miriam. Es más, y aunque fuera una descendiente de Judá, no podía, porque la tribu la da el hombre, no la mujer. Hello. La tribu la da el hombre, no la mujer. ¿Sabe cuándo se implementó que la mujer era la que daba tribus también? En los tiempos de Nehemías. Cuando Nehemías llega a Jerusalén, ¿se acuerdan? En la destrucción de los muros y de las puertas. Él llega con un celo por el judaísmo fuerte, porque la gente no sabe. Lo que Nehemías fue a hacer allá fue a restaurar no solamente el santuario, sino a limpiar el judaísmo del primer templo. Oh, porque cuando usted estudia en el libro de Nehemías, aparece la palabra judío. Búsquelo. Porque nosotros los judíos y éramos atacados por aquello y por... Está hablando de judíos. Y Nehemías encuentra, oído, a mujeres extranjeras casadas con hombres judíos que habían tenido hasta hijos. ¿Sabe qué hizo Nehemías? En su celo religioso, expulsó a las mujeres con todos hijos. Muchachos que eran hijos de judíos, pero como las madres eran mujeres extranjeras, Nehemías dijo, esos muchachos no son pura sangre, sáquenlo. Muchos judíos obviamente no dejaron a sus esposas. Le dijeron, Nehemías, nosotros nos vamos de aquí. Estos son nuestros hijos y estas son nuestras esposas. Muchos se fueron. Hello, ¿me siguen? Pero lo que Nehemías quería era un judaísmo limpio, sin mezcla. Hello. Y de ahí es que muchos sacan que no, que la tribu la da la mujer. No. Eso lo implementó Nehemías. Pero bíblicamente las tribus
la da el hombre, no la mujer. La será, la semilla, el esperma, no lo pone la mujer. ¿Quién lo pone? El hombre. ¿Me siguen, por favor? Santo, ¿están serios? ¿Cuánto están aprendiendo? Qué bueno. Eso para que ya usted se haga una idea. Se haga una idea de por qué los judíos no pueden ver al Jesús cristiano como el Mashiach de Israel. Porque no tiene tribu de padre. No tiene tribu de padre, según la Reina Valera. Según el relato de Lucas, que hace la genealogía del Mashiach partiendo de la madre. Eso es erróneo. Y lo que me llama a mí la atención, oído por favor, oído, que el primer evangelio, anótelo, el primer evangelio escrito, y un estudiante responsable entenderá que esto es así. El primer evangelio masorético fue el de Marcos, el de Mordecai, Marcos. No fue ni Lucas, no fue ni Mateo, ni siquiera Mateo, ni Juan, ni Johanán. Fue Marcos. Marcos es el primer escritor masorético del evangelio que narra la historia del Mesías. Y qué cosa que Marcos no relata ni hace mención a genealogía. Ni tampoco Marcos habla de Juan 1:1, en el principio era el logos o el verbo. Él no habla de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Si él es la cabeza, por decirlo así, de los escritos masoréticos de los evangelios, ¿por qué no aparece en el evangelio de Marcos ninguna de estas cosas? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? ¿Alguien que sabe? Robert, explíquenme. ¿Qué pasó ahí? Ok, vamos a lo que usted quiere en esta hora. Amén. Entonces, mire, prosigamos. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 1 concerniente a al matrimonio o a la relación. Supongamos que es como enseña Reina Valera, que parece que era un noviazgo que tenía María y José. Un noviazgo era un noviazgo. Eso es lo que enseña Reina Valera. Vamos a ver lo que dice aquí el escritor Lucas. Vamos a estudiarlo desde el masorético. Vamos a estudiarlo. ¿Quieren estudiarlo conmigo? Vamos a ver. El capítulo 1 de Lucas. ¿Lo tienen? Miren, el verso 27 dice, 26, el 26, Lucas 1, 26. Al mes 6, el malaj Gabriel, el ángel Gabriel, fue enviado por Yahweh a una ciudad en Galilea, en Galil, llamada Nazarí o Nazaret, a una alma, a una alma. ¿Y qué le dije a usted que era alma en el contexto del segundo templo? Una mujer casada, con documento y todo. No dice aquí que el ángel llegó a una Betulá, una joven que no fue tocada por el varón y que no estaba casada. No dice el texto aquí, en su contexto original, que era a una Betulá que llegó Gabriel. Dice que llegó a una alma. Si es alma, ¿por qué es alma? Porque estaba casada. ¿Con quién estaba casada? Y hay un concepto que se le ha olvidado a mucha gente, que todas las mujeres vinculadas al Mashiach, desde la antigüedad, desde los tiempos patriarcales, todas eran estériles. ¿Cuántos saben eso? Todas las mujeres relacionadas con el Mashiach eran estériles. Todas necesitaron la intervención del Padre para quedar embarazada. Ahora le pregunto, la esposa de Manoa, cuando era estéril, ¿la embarazó Dios?
o le embarazó Manoa? La esposa de Isaac o de Isaac, que era estéril, y oró él por ella. Pregunto, ¿la embarazó Dios o la embarazó Isaac? Pero a los hijos de ellos se le llamaban también hijos de Elohim, Ben Elohim. ¿Está entendiendo el concepto, hermano? A esos muchachos también lo declaraban en Judea, en Israel, en todo el contexto hebreo, como Ben Elohim, hijos de Elohim, por el milagro tan grande que el padre había hecho en el vientre de la mujer. ¿Sabe lo que hacía el padre? Habilitaba el vientre, hacía que la mujer ovulara a través de una intervención divina. Eso se llama milagro. Y por el hecho de ser un milagro, que esa mujer tenía el vientre seco y ahora tiene un vientre fructífero, ese muchacho varón que abría el vientre de esa mujer y que el primogénito era de Yahweh, Yahweh decía: los primogénitos son míos, son mis hijos. Vaya conmigo, por favor. ¿Está entendiendo esto ahí? Le pregunto, ¿fue Yahweh quien embarazó a la esposa de Manoa? ¿O fue Manoa? Fue Manoa. Pero ¿quién intervino para que sucediera el milagro? El padre. La esposa de Isaac, ¿quién intervino? El padre. Entonces, aquí dice que Miriam o María era alma. Y esto no me lo inventé yo, no se lo inventó Raúl Polanco, estudie. No se lo inventó Shaul Ben Abraham. Estudie. Estudie, por favor, no seamos ignorantes. El texto aquí en su contexto hebreo dice: al mes 6 de el Malach Gabriel fue enviado por Yahweh a una ciudad de Galilea llamada Netzarí o Nazaret, a una alma comprometida. Aquí está, comprometida. ¿Sabe qué significa comprometida? Que estaba casada. Aquí el compromiso no como usted lo cree en su contexto. Que le puso un anillo y que vamos a hacer los planes para después casarnos. No. Comprometida era que habían firmado un documento que se le llama. Yo se lo he dado aquí a ustedes eso. El documento. La ketubá. Ya tenían ketubá firmada. Ya tenían documento, por ende, Miriam y Joseph ben David eran maridos y mujer antes de que naciera Mashiach. Esto choca con el sistema. Esto choca con el residuo del cristianismo. Choca. Ya ellos eran maridos y mujer. No, cuidado, pastor, que va a blasfemar. ¿Qué blasfemar? Ni que 8 cuartos. El texto dice era una alma comprometida. ¿Están conmigo? Comprometida con un hombre llamado Joseph de la casa de David. De la casa de David. No dice que era ella de la casa de David. Dice que era él el de la casa de David. ¿Están conmigo? El nombre de la alma era Miriam. Era Miriam. ¿Están conmigo acá? Esto está serio, hermano. ¿Cuánto entendieron ese punto hasta ahí, por favor? ¿Cuánto entendieron ese punto hasta ahí? ¿Está conmigo? Ahora bien, para dejarle un poco de, yo no sé, usted haga sus conclusiones. ¿Era soltera Miriam? Ella y José ni siquiera se habían tocado una uña porque eran novios. Y como eran rabacucu, los rabacucus ni se miran a los ojos cuando son novios porque es pecado. Mire, yo le voy a decir algo de antemano. Míreme bien a los ojos, míreme. Israel nunca estuvo esperando un Mashiach semidios.
Israel estaba esperando la promesa que le dijo Moshe Rabenu. Moshe le dijo: de entre ustedes, de entre sus hermanos. Y Jacob se adelantó a Moshe Rabenu y dijo: de la tribu de Judá, oiga, de la tribu de Judá, del tronco de Isaí, saldrá el Mashiach, por la línea de David y de Salomón, no por la línea de Natán, como muchos quieren meter a María. No, que María es de la línea de Natán. Aunque María sea de la línea de Salomón, la mujer no da tribu, señores, grábense eso. Deje de pensar como latino o como griego. Hello. ¿Usted está entendiendo ese punto? Señores, grábese esto. Israel no estaba esperando un semidios. Israel no estaba esperando que Yahweh bajara del cielo y tomara un cuerpo. No, Israel estaba esperando un Mashiach que lo libertara del cautiverio y del imperio romano y de todas las naciones que le estaban haciendo daño. Así como Moshe fue el Mashiach de Israel en esos tiempos, porque Moisés fue un Mesías. Él fue un ungido, eso es lo que significa Mashiach, fue un ungido. Moisés fue el Mashiach de Israel en Egipto. Por eso él dice: Yahweh les dará otro Mashiach, otro profeta como yo. Ahora bien, él especificó: este profeta será tan grande que el que no lo escuche será borrado del pueblo. Será de un nivel más alto que yo. No es porque haya sido Yahweh, sino es porque ese profeta, ese rabino, ese judío, ese Mashiach vendría no solamente de parte de Yahweh, sino con el nombre de Yahweh en él, con la autoridad de Yahweh, con el poder de Yahweh, la sabiduría de Yahweh. ¿Estás conmigo? ¿Cuánto entendieron eso hasta ahí? Hello. Yo espero que usted esté entendiendo esto. Señores, Israel nunca estuvo esperando que Dios se iba a meter en el vientre de una mujer y que iba a jugar en Jerusalén y que iba a estar por acá y por allá. No. Estaban esperando un Mashiach, hijo de un hombre, de una mujer, dominicanos, salvadoreños, judíos, de una pareja judía. Señores, oído por favor. Es más, yo le voy a decir algo que se va a caer patas arriba a todo el mundo acá. Todavía, hasta el sol de hoy, en Israel, número uno, ni se está esperando un Mashiach mitad hombre y mitad Dios, semidios. Eso es pensamiento griego. Ni tampoco se está esperando un Mesías que obligatoriamente tiene que vivir en celibato. ¿Cómo se llama esto? El celibato, ¿verdad? Eso es de la iglesia católica. El Mashiach podía casarse si le daba su gana. Eso no lo descalificaba. ¿Sabes cuándo lo descalifica? Cuando tu mente y mi mente por las religiones lo vemos no como un Mashiach humano, sino como Dios hecho, encarnado. Ahí sí. Pero Mashiach todavía, oiga, aún el Mesías podía casarse y no había problema. Porque si fuera por no casarse, entonces Rav Shaul Pablo es un Mesías. Y no, Pablo es un apóstol. Porque él registra esa escritura que abandonó todo, incluyendo hasta relaciones, y decidió no casarse. Dicen algunos que él sí tuvo su esposa, etcétera, pero que puede ser que murió. Esas son teorías porque la Biblia no lo registra. Ahora bien, sí dice por ahí, no se rían por lo que lo voy a decir, dice por ahí un cuento judío que cuando Rav Shaul o Pablo va hacia Damasco, dice persiguiendo no a los cristianos, ¿sabe? Él no perseguía a los cristianos.
Señores, nosotros tenemos que estudiar con el cerebro. Oiga, si dice que por primera vez se le llamó, dice, cristiano en Antioquía, capítulo 11 de Hechos. ¿Y cuándo es que Rab Shaul tiene su experiencia? Capítulo 9 de Hechos. O sea, que fueron 2 capítulos más encima que se le llamaron disque cristiano a los seguidores de Jesús. ¿Quién ha dicho eso? A quien Pablo, Shaul, estaba persiguiendo era a los judíos que profesaban creer en ese Mesías. Él no estaba persiguiendo a latinos ni dominicanos, estaba persiguiendo a los de su raza que habían querido en el Mashiach. ¿Me siguen, por favor? Que cuando Pablo perseguía a los cristianos, búscame eso en las escrituras, por favor. Míralo ahí, Hecho lo dice. Lea bien. Capítulo 11 es que por primera vez se les llama cristianos en Antioquía, y el término cristiano fue un término de burla, no de realeza. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo va a perseguir cristiano? Si en el capítulo 11 es que se le empieza a llamar disque cristiano. ¿Me siguen? ¿Cómo leíamos, hermanos? ¿Cuántos se quieren ir ya? No lo dijo, pero lo pensó. Amén. Pues mire, estos son puntos muy controversiales que chocan con el sistema. Pero cuando usted entienda Johanán o Juan 1:1, se le va a quitar el velo. Cuando usted entienda esto, si me lo pone otra vez, por favor. Cuando usted entienda esto, el Logos se encarnó. El Logos se encarnó. Mire lo que dice aquí. Es lo que dice aquí Juan 1:1 en Reina Valera. Mírelo aquí. El Logos se encarnó. ¿Qué usted piensa? Oh, sí, pastor, esa doctrina Pablo la predicó aquí. Vamos a ver lo que dice las escrituras, por favor. Vamos a descubrir aquí la historia detrás de la doctrina del Logos. ¿Qué hay detrás de esto? Vamos a leer. Aquí vamos. Vamos a leer Juan 1:1 o Johanán. La voy a leer en varias versiones e idiomas. Voy a leerlo en el griego koiné, que se supone que fue escrito Juan o Johanán. Griego koiné. Dice Johanán o Juan 1:1 en el griego koiné. Dice, en arjé, en jólogos, kai jólogos, en prostón, teo kai, teos, en logos. ¿Qué usted dijo, pastor? Eso dice griego. El texto koiné. En arjé, en ojologos, kai jólogos, en prostón, teon, kai, teos, en ojologos. Dice en la Vulgata Latina, in principio erat verbum, et verbum erat apud, deum et deus erat verbum. Dice en español, en el principio, en el origen, era la palabra o el verbo o el logos, y el logos o la palabra estaba con Dios, o literalmente hacia Dios, y Dios era el logos o el verbo. ¿Qué hay detrás de esto? Déjame dejarle estos últimos puntitos. Vamos a hacer esta introducción conociendo la doctrina del Logos. ¿Cuántos están ahí? Tienen fotos si quieren. Esto es gratis, conociendo la doctrina del Logos. Una de las doctrinas en la que el cristianismo hizo más uso de la filosofía greco-romana, oído, fue en la doctrina de Dios y de Jesucristo. Y esto lo podemos ver evidentemente en la actualidad, porque gran parte de lo que muchos cristianos piensan que es esencial en la doctrina de Dios y de Jesús, ¿saben algo? No proviene de la fuente bíblica, sino de la tradición filosófica griega. Y uno de estos casos más verídicos es el tema de la doctrina del Logos encarnado, cuya doctrina tiene su origen totalmente helenístico y pagano, pero que fue usado por los primeros teólogos apologistas cristianos para defender el monoteísmo cristiano. Lo usaron para defender el monoteísmo cristiano.
Y le dejo este punto. ¿Están viendo esa figura ahí? Algunos pensadores. Vamos rápidamente a hablar de la influencia del neoplatonismo dentro del judaísmo y el cristianismo. Neoplatonismo. Y quiero que tire foto a esto para que lo tenga ahí y lo estudie. ¿Qué es el neoplatonismo en primera instancia? ¿Okay? Tanto el judaísmo como el cristianismo fueron altamente influenciados por el neoplatonismo. Ahora bien, para usted entender esto, tiene que saber qué es el neoplatonismo. El neoplatonismo, el término neoplatonismo es la denominación historiográfica de diferentes momentos de la historia de la filosofía en que se produjo una revitalización del platonismo, ¿okay? De Platón, la Academia de Atenas, etcétera. Fue una resurrección, por decirlo así, o un empuje a que resucitara el platonismo. ¿Okay? Eso es el neoplatonismo. Ahora bien, este sistema filosófico nació en Alejandría en el siglo II después de nuestro Mashiach. Quiero que entiendan que Alejandría se convirtió en la capital, por favor oído, en la capital, por decirlo así, del pensamiento helenista. Alejandría se convirtió en la capital del pensamiento helenista. Allí había judíos que estaban, oiga, no solamente judíos, por decirlo así, laicos, judíos de renombre, filósofos, ya judíos habían en Alejandría. En Alejandría el pan de cada día era filosofía, filosofía, filosofía. ¿Qué me trae? ¿Cuál es lo nuevo? Suéltame un código nuevo. Ese era el mundo de la filosofía allí, Alejandría. Y fue allí donde este sistema filosófico nació en el siglo II después de nuestro amado Mashiach. Su fundador y principal representante fue el filósofo Plotino, que nació en Egipto, estudió en Alejandría con el filósofo Amono Sacas, un nombre extraño, yo lo sé, y hacia el año 224, oído, llevó la doctrina neoplatónica a Roma, donde creó una escuela, estableció su escuela, estaban sus pensadores, habían gente de todos los lugares metido allí aprendiendo filosofía, platonismo. Entonces, ¿con qué fin? Él levantó el neoplatonismo, con el fin de renovar la filosofía platónica bajo la influencia del pensamiento oriental. ¿Me siguen ahí, por favor? Entonces, yo sé que esto le dije es un poco aburrido y ya nos vamos, pero esto es interesante porque usted va a saber y va a ver cuántos textos en el Nuevo Testamento no es otra cosa más que filosofía platónica. Ay, Padre. Incluyendo el que hemos leído, Johanán o Juan 1:1. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? ¿Por qué lo ponen allí? ¿Cuál es el fin? ¿Están conmigo? Vamos a ver la concepción filosófica del platonismo. ¿Cuál era la concepción filosófica del platonismo? Según los neoplatónicos, el principio de todo lo existente, oído, el principio de todo lo existente es la unidad absoluta. Oído, eso es lo primero. Principio de todo lo existente es la unidad absoluta, lo uno. Y allá vamos. ¿Qué es lo uno para el neoplatonismo? ¿Qué es lo uno? Vamos a seguir. Este uno era llamada la realidad suprema o la gran vacuidad, de la que surgen todas las demás realidades por emanación. ¿Qué es emanación? De donde se desprenden todas las demás cosas. Quiero que me entiendan. Yo sé que algunos dirán, ay pastor, ¿qué es eso? Pero van a entender, y van a decir, wow. Le estoy llevando todo esto para que entiendan Juan 1:1. ¿Por qué pusieron esa cosa allí? El Logos era en el principio era con Dios, y ese logo mismo era Dios. Vamos a ver. Si quiere, lo dejamos aquí, seguimos la semana pasada, lo doy un... ¿Sigo? ¿Sí? ¿Sí? Oh, ya nos metió, dice. Entonces, el primer ser emanado del uno, y el uno era llamada la realidad suprema o el Dios supremo, que no era Yahweh.
el Dios supremo, yo se lo enseñé la semana pasada, en el contexto greco-romano, ¿quién era? Don Zeus. ¿Están conmigo? El Dios rayo. Zeus era el Dios rayo, el supremo, el que gobernaba a todos los dioses y había vencido a todos los dioses, y de hecho había descendido a la tierra a tener relaciones sexuales con mujeres vírgenes y le dio como premio hijos que eran mitad hombre y mitad Dios. Hello, sigo. Si le trastoca a la fe a alguien esto, tápese los oídos. Entonces el primer ser emanado que se desprendió del uno, del Dios supremo, fue el Logos, llamado también verbo o inteligencia, que contiene las ideas de las cosas posibles. Después, la inteligencia engendra el alma como idea, principio del movimiento y de la materia. Escuche, el uno, la inteligencia y el alma son las tres hipóstasis de la triadad neoplatónica o de la trinidad platónica. El uno, la inteligencia, que es el logo, y el alma. A eso le llamaban la trinidad neoplatónica. Ay, Padre, es tan serio. ¿Están entendiendo, pastor? Hay demasiada filosofía griega. Es que usted tiene que entender, porque usted leyó mucha filosofía griega sin darse cuenta y defendió mucha doctrina griega sin darse cuenta. Hello, ¿seguimos? Vamos a ver las emanaciones del uno, lo que se desprende del uno. Del uno emanó el resto del universo como una secuencia de seres inferiores. Escuche, demiurgo, esta palabra, márquenla. Demiurgo o nous, el ser original, inicialmente emana o expulsa el nous. O sea, el uno, ¿qué hace el uno? Emana, expulsa, da a luz. ¿Qué da a luz? Al ser original, que es nous, que es el logos o el demiurgo. Ok, entonces este demiurgo está en perfecta unidad y es un arquetipo de todas las cosas que existen. Es a la vez el ser, y pensamiento, idea y mundo ideal. Oiga, en tanto este demiurgo, este logo es la imagen, el logos corresponde perfectamente al uno, pero en tanto derivado es completamente diferente. Es decir, yo se lo voy a explicar rápido con arroz con pollo. El ser supremo, que es el uno, así le llamaron los griegos, el uno, que es Zeus. Él es el creador de todo, de él emana todo, pero la principal creación de él fue un poder menor a él, que se llamó Logos. ¿Están conmigo? O el discurso, la palabra. Entonces, el primer ser creado por el uno es el Logos. ¿Para qué él crea el Logos? Con el Logos es que él va a crear las demás cosas. El Logos es su mensajero. El Logos es su creador, pero por vía y demanda de él. ¿Están conmigo? ¿Cuánto entendieron esto hasta ahí, por favor? Vamos al próximo punto. El demiurgo, el nous o el logos es la energía, y esto está importante, la energía o ergón. La palabra ergón es hacer el trabajo, la energía que hace el trabajo, que manifiesta o organiza el mundo material para que sea perceptible. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Entonces yo quiero que comparemos este punto con el capítulo 1, verso 3 del Evangelio de Juan. Búsquelo, por favor. No quiero decepcionar a nadie aquí, aunque eso sería imposible. Vamos a Juan, capítulo 1. Hoy sí me van a tirar piedra a mí. Padre, guárdame, por favor. Juan 1:3. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y aquí lo parafraseé. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. ¿Quién es la palabra? El logos o demiurgo.
todas las cosas fueron hechas por el demiurgo o el logos. Eso es lo que dice. Y sin ella, ¿sin quién? Sin el logos, nada se hizo. O sea, no se pudo haber hecho nada sin el logos. El logos es el que hace el trabajo. Nada de todo lo que existe tuvo existencia si el demiurgo o el logos no fue enviado. Hello. ¿Usted está conmigo aquí? Entonces, quiero que entienda algo aquí. Mucho antes del surgimiento del cristianismo en el Imperio Romano, ya la idea de logos había tenido un papel importante en la filosofía griega como el medio para explicar la racionalidad del mundo. Si todo quedara en manos de la confusa multiplicidad de dioses, decían ellos, en conflictos, entonces no habría orden en el mundo, puesto que los dioses, según los filósofos griegos, decían ellos, los dioses no se ponían de acuerdo en nada. En nada. Sin embargo, decían ellos que el mundo muestra un orden racional. Este orden era el logos del mundo, que incluso se encuentra más allá de los dioses. Este logo es el poder permanente, inconmovible, que le da forma a la realidad. Usted va a entender algo ahora con esto. Y con este punto ya lo voy a matar para que se vaya. Vamos al próximo punto. En algunos sistemas filosóficos, en algunos, se llegó al punto de hacer de este logos una hipóstasis. ¿Qué es una hipóstasis? Es cuando a algo se le da una sustancia individual concreta. No sé si me explico. Por ejemplo, es cuando yo digo, la silla tomó forma humana, se individualizó de las demás sillas, ya no es silla, ahora es hombre. ¿Me está entendiendo? O sea, este logos, esa doctrina, esa filosofía, en un momento se llegó a convertir en una hipóstasis, una sustancia individual concreta, lo mismo que nosotros conocemos hoy como encarnación o personificación. Se le dio forma humana al logos. Ay, me están mirando raro. Ahora bien, vamos a cambiar la próxima gráfica, por favor. La hipóstasis, tírenle foto a eso para que solo aprenda. Lo que decía era que este logo se había convertido en un ser. ¿En un ser qué? Humano. Ya al principio del primer siglo, aproximadamente en tiempos de Yeshua, el filósofo judío Filón de Alejandría, que era un judío pero filósofo, tomó la teoría, oigan bien, filosófica del logos. Él tomó esa misma teoría e intentó relacionarla con el judaísmo, diciendo que el logos era el principio creador mediante el cual Dios actuaba en el mundo. Hasta en el concepto judío el logos se había metido. Filón de Alejandría creía en ese logo. Él, como filósofo al fin, quería mezclar el judaísmo con el helenismo y metió la doctrina del logos. Entonces, oído, tiraron foto ya. El cristianismo de Nicea, el cual nació de la matriz del Imperio Romano, se lo puse en rojo eso. El cristianismo de Nicea, el cual nació de la matriz del Imperio Romano, bajo toda esta influencia, oído, helenística y filosófica, fue adoptando todas las creencias filosóficas griegas en su concepto de la deidad y de la procedencia y naturaleza de Jesucristo y de las demás doctrinas del movimiento cristiano. ¿Alguien entendió esto por ahí, por favor? Pero anterior a estos acontecimientos en el cristianismo de Nicea, también en el judaísmo del segundo templo, la gran influencia filosófica, hermano, la gran influencia filosófica griega ya había llegado a muchos judíos, incluyendo, ya le dije, a rabinos. Este fue el caso de uno de los grandes pensadores judíos que se llamó Filón de Alejandría. Ya se lo presenté. Entonces, aquí, llévese esto para su casa y medítelo. ¿Quién era el logos encarnado para el mundo griego y helenístico? ¿Quién era el logos encarnado? En el pensamiento helenista se creía que los dioses descendían a la tierra tomando formas humanas y visitaban a los hombres mortales ya fuera para comunicarles un mensaje de los dioses superiores
o algún mal presagio por haber incumplido con alguna demanda de uno de los dioses. Entonces, como en el pensamiento greco-romano, hermano, se tenía esa creencia, no era de esperar que ellos tuvieran al Logos en la personificación o encarnación de algo o de alguien. ¿Me siguen? Ahora bien, miren ahí. El Logos para el pensamiento griego, se me fue, era ese personaje que está ahí, lo van a ver ahora. Hermes, o el dios Logo, le llamaban el mensajero de los dioses. Hermes, ese que está ahí, era hijo, según el pensamiento griego, del dios Zeus, con una mujer plebeya de nombre Maya. Maya y Zeus se juntaron. Zeus descendió, embarazó a Maya, y Maya quedó embarazada de Logos o de Hermes. Entonces, Hermes era conocido por ser un gran elocuente, sabio y dotador de conocimientos a los mortales. Él le enseñaba las artes, la filosofía, la ética, etc. Pero en el mundo romano, a este dios, Logos, se le dio el nombre de Hermes o Mercurio. Mercurio. ¿Dónde vemos esto? En las escrituras, para que usted se la lleve ahora mismo. Mire, anote eso ahí. La teología Hermes Logos. Okay. En la personificación del Logos, también conocido como Hermes, se le conoce por ser el mediador o heraldo de la voluntad divina, pero también como la gran fuerza de la concepción. Así, el Logos, señores, es la potencia creadora, la guía y agente del conocimiento, representado cada vez más como una doctrina de revelación. Por ende, al Logo se le reconoce en el panteón u Olimpo griego como el Hijo de Dios. A Hermes se le conoce, o al Logos, como el Hijo de Dios, el demiurgo, el cual juega el papel como el intermediario entre el Dios supremo y los hombres. Vayan a una lectura para que terminemos esto. Al apóstol Rav Shaul, a Pablo, en una ocasión lo quisieron adorar como el dios Hermes o como el Logos. Hechos 14. Hechos 14. Voy a leer en Reina Valera. Hechos 14. Hermano, ¿están aprendiendo? Ay, no me convencen. Hechos 14, verso 8 al 14. Dice: en Listra se hallaba sentado cierto hombre imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había caminado. Este oyó hablar a Pablo, quien fijó la vista en él y vio que tenía fe para ser sanado. Y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y caminaba. Entonces, cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, alzó su voz diciendo en lengua licaónica: los dioses han descendido a nosotros en formas de hombres. ¿Ves? Tenían el concepto de que los dioses se encarnaban. ¿De dónde viene el concepto de encarnación? No es un concepto hebreo, es un concepto griego. No es un concepto bíblico, es un concepto pagano. Ay, Padre, tan solo uno dijo así. El concepto de encarnación de los dioses, vuelvo y repito, no es bíblico, señores. No es bíblico. Eso es griego, grecorromano, pagano. Son doctrinas de falsedades, idolatría. ¿Qué sigue diciendo? Los dioses han descendido a nosotros en forma de hombre. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes. O sea, padre e hijo descendieron, porque como Rav Shaul era el que hablaba, decía: el Logos es la palabra del Dios supremo. En el principio era el Logos, y el Logo era con Dios, pero ese mismo Logo era Dios. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso, señores? ¿Quién puso ese texto ahí? Mire lo que dice Juan 1:1, Yohanan, en la Sefer Dabar. Mire lo que dice. Escuche lo que dice, por favor.
En el principio era la dabar. ¿Qué es la dabar? La palabra. Y la dabar era con Elohim. Y la dabar era Elohim. Dice, oigan esto. Y la dabar era Elohim. Ahora bien, usted dirá, pero pastor, no se parecen. No. Entiende el contexto en el que se está hablando. El contexto hebreo es el siguiente. Yahweh daba la palabra y la palabra era de Yahweh y la palabra misma descendía de Yahweh. Es en el contexto de creación. Y muchos dicen, usan Proverbios 8 y dice, mira, Proverbios 8 habla de Jesucristo, que dice en el principio, Dios me poseía y estaba yo. Mire, yo le expliqué en tiempo pasado que los que escribieron eso no fueron griegos ni romanos, fueron judíos. Y el concepto que se tiene en Proverbios 8 es personificando de una manera que lo hacían los rabinos y los escribas. Los escribas tenían una manera, señores, de personificar lo que hablaban, pero no significaba que eso era una realidad. En el Proverbio 8, quien se está personificando es a la Torá, la palabra, la dabar. Lo que está diciendo en el Proverbio 8, que el Padre a través de su dabar iba creando. ¿Me escuchan, por favor? Y lo que está haciendo el escritor es diciendo, la dabar, hablando, la dabar toma como forma humana, pero no es que la dabar se encarnó aparte de Yahweh. Y aquí estaba Yahweh y la palabra que salió de su boca se tornó en otro ser aparte de Yahweh. Eso no es bíblico. Eso es pensamiento griego. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ha, Yahweh es uno. Eso nunca ha cambiado ni cambiará. Yahweh no es dos. Yahweh no es tres, señores. Y le voy a decir algo que va a tambalear a dos o tres aquí. Juan 1:1 es una interpolación puesta en el Nuevo Testamento. Porque según los exégetas más profundos, Juan 1:1 no aparece en los escritos, manuscritos, no voy a decir originales porque eso no existe. ¿Dónde estarán? ¿Quién sabe? Pero en los más antiguos no aparece eso. ¿Quién metió eso allí? ¿Quién puso eso allí, señores? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Quién puso eso allí? Yo sé que están desesperados, que me he pasado un poco de tiempo, pero quiero que se lleven esto. Porque tenemos que salir de mentira y de engaños. ¿Quién puso eso allí? En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. ¿Usted quiere saber la respuesta o nos vamos? O se la doy la otra semana. Ustedes son los que saben. La tengo acá la respuesta. ¿Por qué aparece en el Evangelio de Johanán, de Juan, y en muchos otros escritos aparece que el verbo se hizo carne, y etcétera, y aquello y esto? ¿Por qué esto está allí? ¿Quieren saber? Vamos a seguir leyendo para terminar el verso. Verso 12, a Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que llevaba la palabra. ¿Ve? Entonces el sacerdote del templo de Zeus, que daba a la entrada de la ciudad, llevó toros y guinaldas delante de las puertas de la ciudad, y juntamente con el pueblo quería ofrecerle sacrificio. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron esto, rasgaron sus ropas y se lanzaron a la multitud dando voces, diciendo: hombres, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de la misma naturaleza que ustedes, y os anunciamos las buenas. Oigan, para que se conviertan de estas vanidades al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mira el mensaje de Raf Shaul. Era el mejor momento para Raf Shaul, si quería enseñar encarnación, enseñar encarnación. Era el mejor momento para Raf Shaul, Pablo, decirle: no, yo no soy el Logo encarnado, yo le vengo a hablar del Logo encarnado. Y él no hizo eso. Él dice: yo vengo a hablarle del Elohim que hizo los cielos y la tierra. Pablo aquí no empieza a predicar logos, ni encarnación de logos. ¿Me siguen, por favor? Ay, es tan serio.
Ay, pastor, que esto nos está doliendo demasiado. Ok, ya mire, tírenle foto a eso y váyanse a su casa en paz. La doctrina del logos como medio de predicación dentro del cristianismo. Dentro de la cultura circundante, hermano, helenista, en el Imperio Romano, que fue donde creció el cristianismo, ok, el nuevo movimiento cristiano estaba siendo visto como un movimiento para personas incultas, sin filosofía, sin materia gris. Entonces, ¿qué estaba haciendo esto? Se estaba tornando un poco difícil para los cristianos poder evangelizar o convertir a todo al cristianismo. Entonces, ¿qué hizo el cristianismo para poder cristianizar a todo allí y no ser visto como gente sin cerebro, gente de baja categoría y del vulgo? ¿Qué hizo el cristianismo? El cristianismo buscó lo más digno de ser aceptado, buscó las cosas más dignas del pensamiento helenista y de la cultura para ser aceptado, y no pudo encontrar otro mejor punto que el mensaje que estaba de moda. ¿Cuál era? Logos. Presentamos al Logos y decimos que Jesucristo es el Logos encarnado. Hello. Ay, es tan serio. El cristianismo tenía que presentar su fe dentro del contexto cultural en el que había nacido y se estaba desarrollando, como una fe y una doctrina que no era ni tampoco estaba fuera del pensamiento helenista. La mejor manera, anóteselo, grábeselo, para el cristianismo presentar su fe como algo razonable fue relacionar su fe y sus doctrinas con la mejor de la tradición cultural helenista. ¿Y cuál fue eso? ¿Cuál fue esa herramienta? Mírela ahí. Ahí está la respuesta. Si me la pone, por favor. La mejor herramienta que pudo hallar el cristianismo para responder a esas necesidades y a esas demandas del mundo helenista, ¿cuál fue? La doctrina del Logos. Pero esa palabra misma griega tenía varios significados. Quería decir palabra, discurso, razón, tratado, habla, expresión, etcétera. ¿Me siguen? Entonces, el cristianismo se ve obligado a tener que adaptarse y preparar y fundamentar todas sus doctrinas basado en filosofías griegas. Entonces, cuando el cristianismo enfrenta a la cultura circundante, trataron de hallar las mejores maneras para validar y aceptar todo lo positivo que hubiera en la cultura helenista. Y fue ahí entonces que cada vez que se habla del cristianismo, no se puede interpretar el cristianismo fuera de la cultura helenista. Cada vez fue más fuerte interpretar al cristianismo en términos de cultura helenista y la filosofía platónica y neoplatónica, de tal manera que el primer capítulo del Evangelio de Juan, donde leímos, se inaugura con la doctrina del Logos. En el principio era el Logos, y el Logo era con Dios, y el Logo era Dios. Señores, ¿qué es lo que estaba presentando el cristianismo ante el mundo greco-romano, ante el pensamiento helenista? Nosotros no estamos quedados. Nosotros también somos filósofos y nosotros también queremos en el Logos. Y la gente dirá, no, pero es que para evangelizar, eso se le llama la contextualización del mensaje. Para contextualizar el mensaje nos adaptamos a la cultura. No, eso no es así. Por eso Rav Shaul Pablo, cuando lo van a adorar como Hermes, como el Logo, él dice, no, precisamente yo vengo para eso, para que ustedes abandonen esa cultura pagana de adorar y de creer que los dioses se encarnan. Aleluya. Juan 1:1 fue una interpolación. Juan 1:1 no es un verso verdadero. Y ese es el texto que más usa la cristiandad para fortalecer la llamada encarnación de la palabra. Como me llamó una hermana en estos días que en su iglesia, su rol decía, y ella estaba de acuerdo con eso, que Dios y Yeshua es la misma persona. Lo que pasa es que es como cuando, mira el ejemplo más infantil que me puso. Cuando tú hablas, tu palabra toma forma humana, pero
tu palabra no eres tú, pero eres tú. Le dije, esta fumó algo. Robert, explícame. Es que cuando tú hablas, pero tu palabra toma forma humana, pero es como que esa palabra que se tomó forma humana, eres tú, pero como que a la misma vez no eres tú. Dije, esta fumó algo. Porque quieren explicar lo inexplicable. ¿Usted no ha visto que la doctrina de la Trinidad no tiene explicación lógica? No tiene explicación lógica. ¿Sabe por qué no tiene explicación? Porque no es una enseñanza bíblica. Y por ende, el Ruach del Padre no puede guiarte a eso como una verdad y una revelación falso. Pero el dogma se lo dieron a la gente y le dijeron que si no creen este dogma no son salvos. Y la gente cree aunque le cuente un pito eso. No me importa, yo creo porque si no creo en eso no. ¿Están conmigo? Amados, Hajim y Nahayot, amados compañeros y compañeras, estamos descubriendo la verdad detrás de la mentira. Yohanan, Juan 1:1, el Logos, eso es un texto griego. Eso es filosofía griega. Eso no es palabra del Padre. Si lo que yo te expliqué no te convenció, pues, ¿qué más yo puedo hacer? Póngase de pie. Shalom para todos los que están en su casa. Gócense con esta enseñanza, estúdiela y no crea nada de lo que yo he dicho. Estudie, investigue, analice, amén, y escudriñe las escrituras. Shalom.